China es uno de los países más comentados, juzgados y malentendidos del mundo. Todo el mundo cree saber cómo es, aunque muy pocos la hayan vivido de verdad. Por eso, este viaje no va de tópicos ni de titulares, va a demostrar China tal y como es, en la medida de lo posible, desde dentro. En este capítulo terminamos de explorar Shanghái, una ciudad que mira al futuro a toda velocidad, y ponemos rumbo a Hong Kong, un lugar clave para entender las muchas caras de China. Dos ciudades, dos mundos distintos, y una misma pregunta que sigue abierta. ¿Es China realmente como dicen? Gente, un nuevo día en China. Hoy vamos camino a Chujiaojiao. Shanghái, después de cenar, estuvimos de compras. Una cosa que compramos fue este peluche de aquí. Compramos esto, que tiene una pinta bastante singular. No sé qué opináis, me lo podéis dejar en los comentarios cuáles son vuestras opiniones sobre este peluche. Pero la verdad es que le he cogido cariño, lo tengo aquí con la riñonera y lo llevo siempre conmigo ahora. Nos adentramos en Chujiaojiao, un antiguo pueblo de canales a las afueras de Shanghái, famoso por el puente Fangsheng, el más emblemático del lugar, y por la sensación de que aquí el tiempo avanza a otro ritmo. Aquí en Chujiaojiao lo más famoso es el puente de Fangsheng, en el que estamos justo ahora. Es el puente más grande de toda la zona y fue construido en el siglo XVI, hace más de 500 años. Y a mí me recuerda muchísimo a los puentes otomanos. Tiene la misma arquitectura o una arquitectura muy parecida a los puentes otomanos y me recuerda particularmente al puente de Mostar en Bosnia. Son muy parecidos los dos. Este es más pequeño y menos espectacular, pero la forma es muy parecida al puente aquel. Además de sus canales y puentes, Chujiaojiao es famoso por su mercado, un lugar lleno de puestos tradicionales donde se mezclan olores, sabores y la vida cotidiana local. Pasear por aquí es asomarse a la China más auténtica, lejos del ritmo de la gran ciudad. Estamos andando por las calles de Chujiaojiao y la verdad que nos hemos quedado impresionados antes por algunos restaurantes. Tenían, por ejemplo, una tortuga, era una especie de tortuga en un cubo súper pequeño pero enano en la que la tortuga no se podía mover y estaba intentando respirar de alguna manera y la otra, habían como dos cubos y en el otro cubo la otra tortuga estaba como muerta, creo que estaba muerta. Y la verdad que impresionaba bastante. Tenemos animales que son muy raros, que se están cocinando. Los tienen también como en jaulas, muchos de ellos. A pesar de la dureza de ver a los animales en esas condiciones, el lugar en sí resulta agradable para pasear. Sus canales, las barcas y el entorno hacen que Chujiaojiao tenga un encanto especial, incluso con ese contraste tan marcado. Nos volveremos hacia Shanghái porque en Shanghái también tenemos muchísimas cosas que ver. Todavía nos quedan muchas cosas, es una ciudad enorme. Así que después de esto volvemos a Shanghái. Vamos a intentar, a ver si nos da tiempo, visitar unos templos y luego vamos a ver si podemos coger el barco que cruza el río, a ver si tenemos tiempo para cogerlo y poder ver todas las luces con el Bund y la Perla de Oriente, que tiene que ser increíble. Vamos a ver si lo podemos hacer hoy, si no lo haremos mañana. Yes. You want to try again?
not going down. De vuelta en Shanghái, aprovechamos nuestra última noche para ver la ciudad iluminada, recorrer sus calles y despedirnos de uno de los lugares más mágicos del viaje. Estamos de vuelta en Shanghái, gente. Ha merecido la pena ir a Chunjiao, un sitio bastante interesante que ver. Si venís a Shanghái os lo recomiendo, visitarlo durante un día, con un día es suficiente. Y ahora vamos al barco, el río con las luces y todo. Hemos pasado por donde están todos los rascacielos y la verdad que de noche se ve increíble. Vamos a ver si conseguimos montarnos en el barco porque es muy tarde. Son las 6:30 y no sé si todavía quedan barcos disponibles, así que es lo que vamos a ir a ver ahora. Vamos a ello. Parece que todavía no lo han cerrado y quedan algunos barcos. Ni hao. Ya hemos llegado a la estación del barco donde sale y hay muchísima gente y ahora tenemos que esperar media hora hasta que salga el siguiente barco, así que tenemos que esperar aquí, pero hay muchísimas cosas, tienen máquinas de todo tipo, tienen hasta un supermercado aquí dentro, una máquina de helados también, una máquina que es como un robot que te hace helados, es una auténtica locura. Allá vamos a embarcar ahora. Este es nuestro pedazo de barco, gente, vamos a ello. Mientras navegamos entre luces y rascacielos, es imposible no pensar en el contraste que existe en China. En las grandes ciudades como Shanghái, el crecimiento ha sido tan rápido que el cemento lo ocupa casi todo. Viviendas, torres, barrios enteros levantados en muy poco tiempo. Pero a pocos kilómetros de aquí, lugares como Chunjiao nos recuerdan otra realidad muy distinta. Ritmos más lentos, espacios abiertos y una forma de vida mucho más cercana a lo tradicional. China no es una sola cosa, es una mezcla constante entre desarrollo acelerado y raíces profundas, entre megaciudades que nunca duermen y pueblos donde el tiempo parece avanzar de otra manera. Y entender esa diferencia es clave para empezar a comprender el país. For you. Spicy. Estamos cenando en un sitio increíble. Es como un buffet libre en el que van trayendo la comida en una cinta y nos han traído también tienes como una sopa que la pones a calentar, eliges la temperatura a la que lo quieres poner y solamente cuesta 60 yuanes, que no sé muy bien, creo que son unos 7 euros, 8 euros y tienes de todo para elegir. Tienes verduras, tienes fruta, tienes carne, tienes pescado, tienes sushi, tienes incluso pizza. Está muy bien. Todavía no hemos probado la comida porque estamos esperando a que se caliente la cazuela esta que nos han traído, pero tiene muy buena pinta y vas cocinando tú la comida. Está cruda, la carne está cruda, el pescado está crudo y lo pones en la cazuelita esta cuando empieza a hervir y la cocinas tú mismo, eliges todo lo que quieras y todo por 6-7 euros. Es una auténtica locura. Este país es otro mundo. Ya hemos cenado, la verdad que ha estado increíble la cena y luego hemos dado una vuelta por la calle de Nanjing. Estamos ahora en People's Square. La verdad que hemos hecho más compras porque es imposible no hacer compras aquí en Shanghái. La oferta es increíble, tienen de todo y a bastante buen precio. Así que si venís a Shanghái, contad con eso, que vais a tener que hacer muchas compras. Y ahora vamos al hotel, hemos pedido un taxi por la app Didi, muy recomendable, la puedes conectar también con Alipay, lo que se utiliza aquí para pagar básicamente en todos los sitios. Cogemos el taxi, ponemos fin al día de hoy y ya mañana seguimos en Shanghái, haremos un día más aquí en Shanghái antes de poner rumbo a Hong Kong. Así que eso, hasta mañana. Muy buenos días, gente. Hoy vamos hacia los jardines de Yuyuan. Vamos hacia allá. Hace un día increíble hoy en Shanghái. Nos quieren vender aquí relojes o algo. Hace un día increíble, la verdad. Hace sol, hacen como 25 grados. Estamos en diciembre ya y vamos hacia los jardines ahora. Hemos parado en la estación de metro de Yuyuan, pero hay que andar bastante hasta llegar a los jardines. Y también vamos a ir a por un café ahora mismo, porque por la mañana todavía nos acabamos de levantar. Así que primero vamos a por el café, luego vamos a por los jardines de Yuyuan. Y como no, vamos siempre acompañados de nuestro amigo, de nuestro pequeño Habibi,
Los venden aquí en todos los sitios en China, es una locura, les encantan este tipo de cosas. Y lo que yo hice fue comprar una caja misteriosa y no sabes qué es lo que te va a tocar, y a mí me tocó este. Y a partir de aquel momento ya lo llevo siempre atado aquí a la riñonera y siempre va con nosotros a todas las partes aquí en China. En medio del ritmo frenético de Shanghái, los jardines Yu son un pequeño oasis de calma. Construidos en el siglo XVI durante la dinastía Ming, estos jardines tradicionales fueron diseñados para recrear la armonía entre el ser humano y la naturaleza. Cada rincón tiene un significado. Rocas cuidadosamente colocadas, estanques, puentes curvos y pabellones que invitan a detenerse y observar. Aquí todo está pensado para caminar despacio, para perderse un poco y desconectar del ruido de la ciudad moderna, que se extiende justo al otro lado de sus muros. 你好, the rose flower cake. One. Only 3. Okay. Xie. Solamente se pueden pedir 3 mínimo de estos bollos, vamos a probarlos. Es extraño, sabe como a té dentro del bollo. Parece que es hojaldre. Y dentro tiene como una especie de mermelada, pero con un sabor muy extraño, pero está bueno, me gusta. Una fruta o algo. Me parece que es higo. Me parece que es higo lo que tiene dentro. Está bastante bueno. Ni hao. Can I have one? Yes. Xie. Hemos comprado esta tortita de huevo, muy fresca. La están haciendo aquí. Me gusta. Después de estos días en Shanghái, queda claro que China es un país difícil de clasificar. No encaja del todo en las ideas que solemos tener desde fuera, y entenderla requiere tiempo, paciencia y sobre todo observar sin prejuicios. Todo es diferente, la forma de vivir, de moverse, de comunicarse, incluso de relacionarse con el espacio y la ciudad. Pero cuando bajas a lo esencial, a las cosas básicas, te das cuenta de que no somos tan distintos. La gente trabaja, se reúne, come, se divierte y busca lo mismo que buscamos en cualquier otro lugar. Al final, muchas veces no cambia el fondo, cambian los formalismos. Y quizá esa sea una de las claves para empezar a entender China. Estamos en Shanghái ya las últimas horas en esta ciudad y hemos venido para despedirnos de Shanghái al templo de Jiang, que se ve espectacular con las luces amarillas en el techo, que las acaban de encender ahora por la noche. Salimos mañana por la mañana temprano, así que nos vemos ya mañana en Hong Kong. Con Shanghái a nuestras espaldas cerramos esta etapa del viaje, pero la historia no termina aquí. En el próximo capítulo llegamos a Hong Kong, un lugar clave para entender las muchas caras de China, una ciudad donde la historia, la política y la vida cotidiana se cruzan de una forma muy distinta a lo que hemos visto hasta ahora. Un nuevo escenario, nuevas preguntas y el mismo objetivo de siempre, seguir descubriendo China tal y como es.